Volviendo a la Biblia. Perfecto. Bueno, a veces nos llevamos sorpresas, ¿no? Cuando compartimos con otros hermanos de otras creencias. Y quiero decir que en mi caso me he llevado algunas sorpresas al conversar con el hermano Luevano, y una de ellas es de que yo me he desconcertado en cuanto a lo que deben los cristianos o qué es la parte que le corresponde a los cristianos. Entre toda la cristiandad, inclusive yo tengo esta Biblia, ¿no? Tengo la Biblia esta que es cristiana protestante, le podemos llamar la Biblia. Yo tengo la Biblia de este reverendo, ¿no? Así llamar él, el reverendo Scafio. Y en esta Biblia, al igual que todas las demás Biblias, para todo mundo, inclusive los católicos, enseñan de que todo lo que Cristo estableció, que todo lo que Cristo hizo, especialmente que dejaron los apóstoles en el libro de los Hechos, es para los cristianos. Pero me he sorprendido en ver algunas cosas de acuerdo a la suposición de él, de que yo me he desconcertado. No sé qué es para él a la parte que le toca a los cristianos, pero la Biblia misma claramente enseña de que desde que Cristo vino, él vino a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Cada vez que la Biblia nos habla de esto, mire, por ejemplo, un versículo muy conocido que ya estaba profetizado en el capítulo 40 del libro de Isaías. Estaba profetizado que cuando viniera Cristo, él iba a venir a predicar. Ese evangelio del reino de Mesías está anunciado por Cristo mismo en el libro de Marcos capítulo 1 versículo 14 y 15. Y dice ahí, después dice que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, donde se había criado él, donde guardó el sábado, y ahorita vamos a verlo. Dice, predicando el evangelio del reino de Dios. Aquí, y ese evangelio del reino de Dios es el evangelio en Cristo, en el Mesías. Tú mismo, en el libro de Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice ahí, aquí comienza ya el evangelio donde se había criado él, Cristo, donde guardó el sábado, y ahorita vamos a verlo. Y es Cristo dice, predicando las verdades que deben de guardar todos los cristianos, los que nos llamamos seguidores de Cristo. Ahora bien, como testimonio, y note lo que dice ahí, lo que termina diciendo el libro de Marcos. Marcos escribe diciendo, dice, esto es lo que decía Cristo, este es el evangelio del reino que predicaba Cristo. El tiempo se ha cumplido. O sea, en otras palabras, todo el tiempo de las profecías que estaban en el Antiguo Testamento de una forma específica en el libro de Daniel, que están los tiempos señalados en que el Mesías iba a venir, marcado especialmente por la profecía de las 70 semanas. Ese tiempo de las 70 semanas se había cumplido, dice Cristo. Y ahora él, como el Mesías, venía a establecer el reino de Dios. Y dice ahí, arrepentidos, porque dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este evangelio es el que Jesús comienza a predicar desde que él comienza su ministerio. Por lo cual, desde este momento, este evangelio es para los cristianos. Desde ese momento que Jesús comienza su ministerio, todo lo que él explica de ahí en adelante es para los cristianos. Comenzando de Mateo 1:1, al igual que en los 4 evangelios hay que estudiar todos juntos, pero todo lo que enseña Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan es para los cristianos. Por lo cual, cuando aquí dice en Lucas, que es lo que yo le mostré al hermano, cuando aquí dice en Lucas que Jesús guardó el sábado, Lucas escribe que Jesús guardó el sábado para que nos quede en evidencia que el sábado fue el día en que Jesús guardó, era su costumbre. Y para eso fue escrito el libro de Lucas, especialmente para nosotros los cristianos. Si el libro de Lucas
o de Mateo o de Marcos no hubiera sido necesario el testimonio de Jesús para que nosotros supiéramos lo que los cristianos deben de guardar, entonces no se hubiera ocupado a ninguno de los apóstoles en escribir esto, porque no era necesario ya. Entonces, desde ahí comienza, miren, y esto es lo que nos dice, por ejemplo, voy a hablar de esto un poquito. Esto es lo que nos explica el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, un libro que muchos tuercen, y noten lo que dice Gálatas. Gálatas habla aquí de la dispensación o de la economía o de la... aquí habla de, miren, quiero verlo, está en el versículo, comenzando, miren, el versículo 11 en delante, dice ahí: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice ahí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mire, como Pablo no fue un apóstol, ¿no?, que anduvo con Cristo personalmente, entonces Cristo vio necesario darle revelaciones específicas al apóstol Pablo para que él aprendiera el evangelio, y Cristo lo educa a él. Ahí lo dice en el capítulo 2, dice que él aprendió de Cristo este evangelio. Ahora, después de esto habla cómo ese evangelio llegó a ser conocido, pero miren, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, aquí comienza a hablar, en el versículo 10, Pablo presenta en la iglesia de Éfeso, que es lo que justamente aparece en los capítulos 18, 20 del libro de los Hechos, dice ahí lo que Pablo le enseñó a Cristo. Noten lo que dice ahí. Dice el versículo 2 en delante, dice ahí: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Mira, ahí está, hijos suyos. ¿Quiénes son los hijos de Cristo? Los que le recibimos. Eso está en el libro de San Juan, capítulo 1:12. Ahora dice, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 9 ahora. Dándonos, dice, a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, Cristo, de reunir. Mire, el Padre, Dios, o sea, Dios iba a reunir en Cristo todas las cosas, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, y habla de la dispensación, refiriéndose a la dispensación cristiana, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así dice, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mire, la iglesia del cielo ahora en Cristo es una sola iglesia. Eso es lo que está mostrándonos aquí Pablo. Esto nos lo explica en el capítulo 3. Pero note lo que dice ahí después. Dice, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, pasen ahora al capítulo 3. Miren, el capítulo 3 nos habla de esa dispensación. Por supuesto, la dispensación la comienza Cristo con su ministerio. Ya lo vimos allá, cuando él comienza a predicar el evangelio del reino en el Mesías. Él era el Mesías. Por eso es que él comienza a predicar, y por eso se nos ha dejado a nosotros el testimonio de lo que Cristo enseñó en los evangelios, al igual que en las cartas de Pablo y de todos los apóstoles, para que nosotros sepamos y nos confirmemos en lo que debemos de hacer nosotros como gentiles, como iglesia. Ahora, el capítulo 3 dice ahí, miren lo que dice ahí, versículo 5, misterio, dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado
a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahí, que los gentiles, noten este punto bien importante, son coherederos, no dice que son aparte, son coherederos, o sea, tienen la misma herencia que los judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, un solo cuerpo, una sola iglesia, la iglesia del Antiguo Testamento, al igual que la iglesia del Nuevo Testamento, ambas son una sola iglesia, es lo que dice aquí, miembros de un mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Pues ahí está, en Cristo Jesús, por medio del evangelio. Lo único que en la antigüedad la iglesia aprendía el plan de salvación por medio de figuras en el santuario. Ahora es la realidad en el santuario celestial y en la vida de Cristo. Ahora noten lo que dice ahí. Después sigue hablando dice en el versículo 9. Voy a terminar esto. Bueno, vamos a seguir el 8, dice el 7 y el 8. Del cual, dice Pablo, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Noten, el mismo evangelio que predicaba Pablo con Bernabé y Silas y todos los demás que le ayudaban a él, al igual que Lucas, ese evangelio era el mismo que predicaban los apóstoles, los demás apóstoles, Pedro, Juan y Santiago, predicaban ellos a los judíos, pero ambos predicaban el mismo evangelio. Eso tiene que entenderlo el hermano Luevan. No tenían evangelio diferente. Ambos grupos, Pablo, al igual que el de los restos de los apóstoles, predicaban a Cristo y el evangelio de Cristo para los cristianos. Ahora dice ahí, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y ahora termina diciendo el 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde siglos anteriores, ¿no? Por supuesto, en Dios, y que creó todas las cosas, el Creador, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados. Noten, aquí está hablando de los principados que son órdenes o diferentes clases de ministerios que Dios le ha dado a los ángeles en el cielo. Hay potestades, dice, potestades y principados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, esto lo quiero presentar brevemente porque cuando aquí habla en Lucas, en Mateo, en Marcos, habla del sábado, por supuesto, está hablando el sábado para los cristianos. No está hablando aquí. Y él está corrigiendo las falsas interpretaciones de los judíos con respecto al sábado. Por eso eran las discusiones con Jesús con respecto a la manera de guardar el sábado y lo que era lícito y no era lícito hacer en sábado. Pero al llegar al capítulo 4 de Lucas, claramente aquí enseña, noten lo que dice, esto ya cuando Cristo había recibido el Espíritu Santo, esto ya cuando Dios lo había llevado, el Espíritu Santo lo había llevado a Jesús al desierto y había sido tentado, él ya había sido bautizado y ahora él viene y dice ahí, versículo 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos, dice. Noten, ¿dónde enseñaba? En las sinagogas, por supuesto, pero era el mismo evangelio para los judíos, al igual que para los gentiles, no hay diferencia. Ahora, noten lo que dice ahí, porque yo me sorprendo, ¿no? Hasta hoy, que el mismo Nuevo Testamento hace diferencia entre judíos y gentiles, o iglesia y la iglesia judía. Dice que los cristianos judíos eran una cosa y los cristianos, ¿cómo se llama? Gentiles, dice que es otra cosa. Quiero ver que me presente las evidencias y el por qué era otra cosa. ¿Es cierto? Es cierto. Habían algunas cosas que Dios permitió para los judíos que continuaran haciéndolo y eso es bien claro en la Biblia.
¿Cómo es la circuncisión? Si los judíos querían circuncidarse, que se circuncidaran, pero no es un mandato que el judío debía de circuncidarse porque era una ley para Dios en nuestra dispensación, en ninguna manera. Jesús lo dice claramente que la circuncisión nada es. Lo importante es guardar los mandamientos de Dios. Y el sábado es uno de ellos. Ahora noten lo que dice el versículo 16. Y dice que vino a Nazaret, de lo cual habla ahí en Marcos también 1:14 y 15. Vino a Nazaret, dice, donde él se había criado, donde él creció y se hizo hasta de 30 años, que cuando él comenzó su ministerio. Dice, y en el día del sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Cuál era la costumbre de él? ¿Qué acostumbraba él a guardar? El sábado. Pregunto, Pablo dice claro. Un minuto. Pablo claramente enseña que nos dice que nosotros seamos imitadores de Dios como hijos amados, así como él es imitador de Cristo. En otras palabras, si yo digo que soy un imitador de Cristo, soy cristiano y no guardo el sábado conforme al ejemplo que Cristo nos ha dejado, entonces yo simplemente soy un engañado y un engañador. Y por más que diga que enseño evangelio y que me llame de evangelista, no enseño el evangelio verdadero, enseño uno falso. Por eso es que, mire, eso está, el versículo que cité está en 1 Corintios capítulo 11:1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Listo? Muy bien, estimados amigos, en nuestro debate anterior, que por cierto no lo han querido publicar todavía, refuté todos y cada uno de los argumentos de nuestro amigo Elí, con los cuales él pretendía probar que los cristianos debemos guardar el sábado. En ese debate él citó Lucas capítulo 4, versículo 16, para probar que los cristianos debemos guardar el sábado, pero ese texto no dice eso. El texto solamente muestra que Jesús, conforme a su costumbre como judío, entró a una sinagoga en día de reposo. Esto no es extraño, pues según Gálatas capítulo 4, en el versículo 4, Jesús nació y vivió bajo la ley judía. Por tanto, entrar en la sinagoga en día de reposo es algo propio de su costumbre como judío, viviendo bajo la ley. Luego citó Hechos capítulo 7, versículos 47 al 52, pero ahí no dice que los cristianos debemos guardar el día de reposo. Ahí solamente tenemos un fragmento de la predicación de Esteban a los líderes religiosos del pueblo de Israel. Luego citó Hechos capítulo 13, versículo 42, pero ahí tampoco dice que los cristianos debemos guardar el día de reposo. El texto solamente muestra que en el día de reposo Pablo predicó a los judíos en una de sus sinagogas y que al ver los gentiles que se trataba de hombres judíos, les pidieron que el siguiente día de reposo les hablasen a ellos de estas cosas. ¿Pero qué tiene Elí? Tiene judíos, tiene gentiles, pero no tiene cristianos guardando el día de reposo. Nos preguntó Elí por qué Pablo predicó en el día de reposo en Filipos. Bueno, el texto fácilmente lo explica. El texto dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. La norma de los rabinos era que se precisaba de 10 hombres para construir una sinagoga, pero aquí, dado que el texto dice que se reunían solo un grupo de mujeres a la hora de la oración, no había una sinagoga, sino solamente un lugar para culto. No obstante, siempre tenemos judíos en culto a Dios, no tenemos a cristianos. Lo increíble es que Elí se atrevió a decir que estas mujeres eran cristianos, que cuando Pablo las encontró, ellas eran una iglesia de Cristo. Sin embargo, el contexto echa por tierra esa idea, pues tanto Lidia como su familia fueron bautizados y así se convirtieron en cristianos hasta el versículo 15. Y esto después de haber escuchado la predicación del evangelio por parte de Pablo. Entonces aquí no tenemos a cristianos guardando el sábado. Elí se equivocó terriblemente. Citando el versículo 21 de este mismo texto, Elí dice que Pablo enseñaba costumbres, del griego etos, creyendo Elí que esta palabra incluye el día de reposo. Pero ¿es verdad que la palabra etos en la Biblia incluye el día de reposo? No es así. La palabra costumbre la leemos en Lucas capítulo 1 en el versículo 9, en referencia al incienso que en suerte ofrecen los sacerdotes judíos en el templo. ¿Era esto lo que Pablo enseñaba? Claro que no.
La palabra costumbre la leemos en Lucas capítulo 4 en el versículo 42, perdón, Lucas capítulo 2, versículo 42, que dice: y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. La pregunta es, ¿estaba predicando Pablo que todos los niños de 12 años fuesen llevados a Jerusalén, al templo judío, para la celebración de los ritos judíos? Claro que no. La misma palabra costumbre la leemos en Lucas capítulo 22 en el versículo 39. ¿Estaba enseñando Pablo que debemos ir al monte de los olivos para poder orar? Claro que no. La palabra costumbre se usa en Juan capítulo 19 en el versículo 40. ¿Estaba enseñando Pablo cómo sepultar a los muertos? Claro que no. La palabra costumbre la leemos en Hechos capítulo 15 en el versículo 1. La pregunta es, ¿estaba predicando Pablo que los gentiles debían circuncidarse? ¿Qué deben hacer los gentiles con respecto a las costumbres judías? Bueno, en Hechos capítulo 21 en el versículo 21 encontramos la palabra costumbres. Pero en el versículo 25 dice: pero en cuanto a los gentiles que han creído, ahí es donde entramos Elí y todos los cristianos que hemos obedecido el evangelio, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, nada de las costumbres judías. ¿Estaba Pablo enseñando en Filipo costumbres relativas a la ley judía? De ninguna manera. Ahora, si consideramos con cuidado el texto bíblico, la palabra costumbre no es una palabra que use Pablo para hablar de su enseñanza. Es la palabra que los amos de la joven poseída usaron para acusar a Pablo ante los tribunales. Fíjese bien la acusación de estos hombres en Hechos capítulo 16, versículos 20 y 21. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. La religión judía era permitida en esos lugares, pero no era permitido convertir ciudadanos romanos al judaísmo, tampoco establecer nuevas religiones. Entonces, ¿era verdad que Pablo estaba haciendo prosélitos para la religión judía? Claro que no. Entonces, lo que estos hombres están pensando con la palabra costumbres era una falsa representación para sostener su denuncia ante las autoridades en contra de Pablo. Entonces, no, mi estimado Elí, Pablo no estaba enseñando que los cristianos debían guardar el día de reposo allí en Filipos. En todo su discurso, nuestro amigo Elí tuvo a los apóstoles yendo a los judíos, obviamente en día de reposo, para predicarles el evangelio, pero no más. Es normal que al predicar los apóstoles el evangelio a los judíos, vayan a las sinagogas en día de reposo, pues sabían que los iban a encontrar ahí. Pregunté a Elí por qué Pablo no predicó en día de reposo en Atenas, cuando predicó el evangelio allí en el Areópago. Si leemos en Hechos capítulo 17, en el versículo 17, vemos que Pablo predicaba cada día y no cada día de reposo, ¿verdad? Esto muestra que Pablo, si predicaba a los judíos en las sinagogas, lo hacía en día de reposo. Pero si predicaba a los gentiles en otros lugares, en otras regiones, lo hacía cada día. Por ejemplo, en Hechos capítulo 19, en el versículo 9, dice que él estuvo discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Finalmente, Elí tocó el texto de Hechos capítulo 20, versículo 7, y nos dijo que Pablo comió la Pascua ahí con los hermanos en día de reposo. Pero el texto no dice eso. En primer lugar, el día de los panes sin levadura ya había pasado, según el versículo 6. Por tanto, es falso que en el versículo 7 estuvo Pablo comiendo la Pascua con los cristianos. En segundo lugar, Elí con su propia boca nos dijo que esta reunión del versículo 7 de Hechos capítulo 20 se llevaba a cabo un día después del sábado. Y bueno, si es un día después del sábado, entonces es el primer día de la semana, es decir, el domingo. Y esa es la verdad. Pablo se reunió con cristianos el domingo para comer la cena del Señor. Entonces, nuestro amigo Elí en el debate anterior no pudo probar que los cristianos deben guardar el día de reposo y obviamente se desconcertó en gran manera como lo confesó en este primer discurso. Él va con las notas de Scofield y con las creencias de los católicos para intentar entender lo que yo predico como cristiano, como predicador cristiano. Pero estimado Elí, yo no soy calvinista ni pertenezco a la religión de Scofield, ni tampoco soy católico romano, estimado Elí. Yo soy solamente cristiano, no soy parte de ninguna denominación.
no soy presbiteriano, no soy bautista, no soy adventista, no soy mormón, no soy testigo de Jehová, no pertenezco a ninguna denominación, mi estimado Elí. En el primer siglo no había denominaciones, no había adventistas, no había metodistas, no había presbiterianos, no había nada de eso, ni siquiera católicos. ¿Qué era lo que había? Según Hechos capítulo 11, versículo 26, había solamente cristianos, Elí. Cristianos, no denominaciones. Entonces, cuando usted busca en Scofield y entre los credos católicos para ver qué es lo que creo yo, se equivoca terriblemente, mi estimado Elí. Es como si yo buscara las creencias suyas en un libro de los testigos de Jehová, pues estaría yo tropezando terriblemente, ¿verdad? Cristo vino y anunció las buenas nuevas, eso es verdad, mi estimado Elí, pero fíjese, no por escuchar y aún por creer el evangelio ya se es cristiano. Fíjese bien lo que dice la Biblia en Juan capítulo 4 en el versículo 42. Ahí dice que muchos creyeron en Cristo, pero ¿sabe qué? Dice que no le confesaban porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Eran creyentes nominales, pero no tenían una fe práctica, tenían una fe muerta. Y usted sabe, mi estimado Elí, porque usted conoce el Nuevo Testamento, que una fe muerta no sirve para nada, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, el escritor de Santiago, que una fe muerta, pues es eso, es una fe muerta. La palabra muerta es traducción del griego necros, que quiere decir carne muerta, un cadáver, ¿verdad? Que no tiene vida. Entonces, una fe muerta no sirve para nada. Sí, mucha gente creyó en Cristo ahí en los evangelios, pero muchos de ellos eran solamente creyentes nominales, pero no eran cristianos. Cristo comenzó a predicar el evangelio del reino, pero las condiciones para ser parte de la iglesia las enseñó hasta el día que murió y ascendió a los cielos. Usted conoce, ¿no? Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. ¿Qué les dijo Cristo a los apóstoles? Id y haced discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Ahí está, fíjese bien, ahí es donde va a empezar las condiciones para entrar a ser parte del cuerpo de Cristo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, ¿qué les dijo a los apóstoles? Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está, Elí. ¿Usted cree lo que dice Mateo 28? ¿Usted cree lo que dice Marcos 16, 15 y 16? ¿Usted cree lo que dice Lucas capítulo, el último capítulo de Lucas? ¿Usted lo cree? Entonces, si lo cree, usted sabe bien que los evangelios tienen el propósito de presentar las pruebas indubitables para que cualquier persona crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 20, versículos 30 y 31? Ahí está el propósito por el cual se escribieron los evangelios. Dice ahí la escritura en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice la Biblia, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de los evangelios, estimado Elí, es precisamente demostrar que Jesucristo es quien dice ser, el Hijo de Dios. Ese es el propósito. Cada evangelio va dirigido a diferentes auditorios. Por ejemplo, Mateo va dirigido a los judíos. El de Marcos va dirigido a los griegos, a los romanos. El de Lucas a los griegos, el de Juan también a los griegos, a los filósofos. Pero todos los evangelios tienen el propósito de mostrar las evidencias bíblicas, las obras de Cristo, para que las personas aceptaran y reconocieran que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso los apóstoles, después de recibida la gran comisión, ahí en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, el día en que se celebró esa fiesta judía allí en Jerusalén, por primera vez ellos predicaron el evangelio a las naciones. Y dice en Hechos capítulo 2 que el apóstol Pedro, hablando con puros judíos, empezó a demostrarles que efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías prometido, y que lo habían enviado a la muerte. Y entonces cuando ellos escucharon, dice la Biblia, que se compungieron de corazón por lo que habían escuchado y dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos?
¿Qué haremos? ¿Qué les dijo Pedro? No hagan nada, ustedes ya son cristianos. Así les dijo. No, ustedes ya son hermanos, ya son santos, ya son creyentes. No, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hechos capítulo 2, verso 38. Muchas de esas personas, Elí, creían en Cristo. Muchas de esas personas anduvieron con Cristo, pero no eran cristianos. Ser creyente no convierte a una persona en cristiano, estimado Elí. Es necesario que nazca de nuevo. ¿Qué dijo Jesucristo a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te he dicho que es necesario que nazcas de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. El cristiano, ¿qué es, estimado Elí? El cristiano es una nueva criatura, es una nueva creación. No es judío, no es griego, no es gentil. Es una nueva criatura. El apóstol Pablo lo dijo en Gálatas, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer. ¿En dónde? En el reino de Cristo, en su iglesia. En su iglesia se tumban las barreras sociales, las barreras étnicas, raciales y también las espirituales. Ahí los cristianos rinden culto ¿a quién? A su Señor. La palabra cristiano significa propiedad de Cristo. Es lo que significa cristiano. El significado. Está la palabra Cristo y está el sufijo anus, que quiere decir propiedad de. Entonces, cristiano quiere decir propiedad de Cristo, uno que fue comprado por Cristo. Y precisamente para eso murió Cristo en la cruz del Calvario, para comprarnos con su sangre. Y es lo que dice el apóstol Pedro, que no fuimos comprados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. También en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo dijo a los ancianos en Troas, ¿verdad?, que la iglesia fue comprada con la sangre de Cristo. Entonces, mi estimado Elí, usted por eso ha estado ocupado. Yo lo entiendo, usted ha estado ocupado en mostrar en el libro de los Hechos, pues a judíos, a gentiles, a extranjeros, etcétera, guardando el día de reposo, a prosélitos, etcétera, pero no ha mostrado que los cristianos guardaron el día de reposo. Cuando usted entienda que la persona para ser un cristiano necesita obedecer el evangelio de Cristo, ¿qué es lo que necesita hacer la persona para ser cristiano, Eli? Usted nos diga. En el siguiente discurso usted nos va a decir qué necesita una persona para ser cristiano. Vamos a ver si usted predica el evangelio de Cristo o no. Vamos a comparar lo que usted dice que una persona debe hacer para hacerse cristiano. ¿Sí? ¿Qué necesita una persona para ser un cristiano? Y usted nos va a explicar, y esperemos que en su próximo mensaje pues nos demuestre también que los cristianos deben guardar el día de reposo, y hasta ahorita pues no lo ha hecho. Muchas gracias. Es interesante mirar la contradicción de nuestro hermano. Es lo que digo. ¿Cómo se contradice terriblemente? Por un lado, el libro de los Hechos, que fue escrito alrededor de los años 64 de nuestra era, ya cuando Pablo estaba, ¿no?, en los últimos días de su vida ya en Roma. Probablemente allí fue donde recopiló Lucas todos los detalles, ¿no?, de la historia de los apóstoles, y termina el libro de los Hechos. Pero a la misma vez, y esto dice, cuando le leemos aquí el testimonio que da Lucas en el libro de los Hechos, dice que esto no era cristianos. Yo no entiendo cómo. Por el otro lado, dice él que el evangelio de Cristo, las verdades de Cristo para los cristianos comenzaron desde que Jesús murió en la cruz, y les dijo en Mateo 28 que toda potestad les es dada y que fueran a predicar el evangelio a toda nación, a todas las naciones, y que los que fueran bautizados y creyeran en Cristo venían a ser hijos de Dios y recibirían la vida eterna. Ahora, por un lado dice que el evangelio comienza en Mateo 28, pero Lucas comienza muchos años después de Mateo 28, porque Lucas está escribiendo para que nosotros tuviésemos el testimonio
de los apóstoles y de Pablo mismo, de lo que realmente Pablo recibió en visiones de Cristo, para que nosotros tuviéramos una idea perfecta de lo que es la obra de Cristo en el cielo. Para eso Dios levantó a Pablo. Para eso Dios le mostró personalmente el evangelio a Pablo. Le dio visiones a Pablo. En el mismo templo le dio esas visiones para que entendiera Pablo las cosas celestiales. Ahora, lo que hermanos, miren, en el capítulo 11 del libro de Hechos, es donde Dios comienza, o es donde aparece la primera vez la palabra cristianos en la historia, porque lo que está en el capítulo 11, esto ocurre probablemente entre los años, miren, la muerte de Cristo fue en el año 31 de nuestra era. El apedreamiento de Esteban, que es lo que aparece en el capítulo 7, ese apedreamiento ocurre en el periodo de las fiestas de otoño del año 34. Ahora bien, la iglesia, y yo no sé, aquí es donde yo no entiendo a este hermano, la iglesia, él dice que la iglesia comienza con el Espíritu Santo. Por supuesto, Hechos 2, en el año 31, después de que Cristo asciende al cielo, en ese mismo año 31, en la fiesta del Pentecostés, Él asciende, Él muere como el Cordero Pascual, ¿sí? Y ese es el Evangelio, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Él es el Cordero perfecto que ofrece su sacrificio en favor de nosotros para justificación, santificación y glorificación. Ese es el Evangelio que yo predico. Ahora bien, al morir Él, se queda, tal y como lo dice allí, miren, en el capítulo 1 de Hechos, Él se queda con los discípulos explicándoles, y noten lo que dice ahí, dice el versículo 1 y 2, bueno, el 2 más que todo voy a leer, dice, Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, o sea que el día en que Cristo ascendió al cielo, que fue en el día 40, y dice, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles. ¿Quién es el que mandaba ya a los apóstoles en este tiempo? El Espíritu Santo. Y dice ahí, a los apóstoles que Él había escogido. A quienes, a los apóstoles también, dice, después de haber padecido, se presentó vivo Cristo con muchas pruebas indubitables, dice, apareciéndoseles, o sea, si Cristo se les aparece, durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, del reino celestial. De eso les hablaba Cristo. Durante los 40 días les dio instrucciones precisas del reino de Dios. De esas instrucciones que ellos recibieron, eso es lo que está lleno el libro de Hechos y todas las cartas de Pablo y de Pedro y de todos los demás apóstoles en todo el Nuevo Testamento. Eso es lo que la iglesia, eso es lo que los cristianos debemos de hacer. Por eso es que Él le dijo, en ese día 40, que Él se fue, le dijo, quedaos. Dice que estando juntos, y por cierto, Primera de Corintios capítulo 15 dice que habían juntos 500 hermanos a la misma vez. Y allá dice que muchos en el tiempo de la iglesia de Corinto estaban vivos todavía. Y ahora dice aquí, y dice ahí, y estando juntos, este grupo de hermanos, después del día 40, o sea, antes de que Él ascendiera al cielo, antes en el periodo de la muerte de Cristo y el día 40 que Él asciende, dice, estaban juntos y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, que oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Noten, aquí viene el bautismo en Cristo, el bautismo del Espíritu Santo. Esto es lo que recibió la iglesia, esto fue lo que recibieron este grupo de hermanos que estaban en el Pentecostés, en el cual allí habían de todos los países de la tierra. Noten lo que dice ahí,
Porque Juan dice, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Y qué día cayó ese Pentecostés? En el día de Pentecostés. Fue derramado el Espíritu Santo. Y allí comienza la iglesia. Por lo cual todo lo que habla Hechos 2, Hechos 3 y todo el resto de hechos es para que los cristianos, los que hemos recibido a Cristo, los que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, a los que hemos recibido la promesa del Espíritu, para que nosotros los cristianos aceptemos, ¿no?, las mismas enseñanzas que practicó Cristo y las mismas enseñanzas que continuaron los apóstoles. No solamente Pablo, sino también Pedro, Santiago y Juan y todo el resto de los apóstoles, porque ninguno de ellos enseñó algo contrario a lo que Cristo les había mandado, o de lo contrario estaban en apostasía. Y ahí comienza, ¿no?, la iglesia cristiana. Por eso, hasta que llega, ¿no? Miren, en el capítulo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, y medio, hasta que los judíos se les terminó la gracia a ellos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo fue cuando comenzó la persecución ya contra los cristianos, contra los que habían recibido a Cristo, contra los apóstoles. Y por cierto, hermano, yo le quiero preguntar y quiero que me conteste, ¿por qué razón no persiguieron los judíos a Pedro, a Juan y a Santiago? ¿Por qué, estaba hablando Santiago, el hermano de Jesús, por qué les permitieron a ellos seguir adorando en Jerusalén, en el templo? Explíqueme usted por qué. Ahora, al llegar al capítulo 7, estamos en el año, o en el 8 ya inclusive, estamos en el año 34 de nuestra era. Entre el año 34 y la conversión de Pablo, que está en el capítulo 9, que fue en ese mismo año fue la conversión de Pablo, en el año 34. Después de que él se convierte, Pablo, al convertirse, fue a la iglesia de Antioquía. Miren, eso está en el capítulo 11. La iglesia de Siria. Era la iglesia siria. Y aquí está hablando ya Pablo como cristiano. Note, por eso es que le voy a leer un poquito. Noten lo que dice aquí. Aquí en este capítulo claramente enseña que el Espíritu Santo no hacía acepción de personas entre judíos o no judíos, circuncidados o no circuncidados. Y lo muestra claramente por el testimonio de que el mismo Cornelio, que era un gentil, recibió el Espíritu Santo y vino a ser cristiano, igual como los apóstoles ya habían sido cristianos al recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, exactamente en el mismo día. Y en el versículo, y noten lo que dice el versículo 23, que aquí es donde por primera vez se les llama cristiano. Y correcto lo que dice el hermano, propiedad de Cristo, ¿sí? Comprados por Cristo, eso es lo que somos, bautizados por Cristo, teniendo la plenitud del Espíritu Santo. Dice el versículo 23. Dice, hablando de Pablo y de Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Por cierto, hermano, escuchen algo. Bernabé era un levita, pero le está predicando a levitas y a judíos y a no judíos para que se hicieran cristianos. Pero aquí es donde se les llama cristianos por primera vez. El tiempo se me ha terminado, me dicen ya. Muy bien, estimados, como hemos visto, nuestro amigo Eli está más confundido que Adán en el Día de las Madres. Él dice que yo me contradigo, pero no nos dice dónde, ¿verdad? Nomás dijo contradicción, pero no explicó cómo está esa contradicción y nos dio fechas, ¿verdad? Nos dio fechas que Hechos se escribió en el año 64, pero Eli está confundido, a lo mejor no está escuchando bien porque yo no dije que el libro de los Hechos no era para los cristianos, yo no dije eso.
Yo jamás he dicho que cierto libro del Nuevo Testamento no es para los cristianos. Lo que estamos señalando, estimado Eli, le voy a poner un ejemplo para que entienda el argumento. Cuando usted lee en Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo llega a predicar en el Areópago a los atenienses, ¿verdad? Y ahí en Atenas dice que pues había mucha idolatría, había muchos dioses, tenían muchas creencias. Nadie va a decir que porque Pablo llegó a Atenas y había muchos dioses, pues los cristianos estaban practicando la idolatría en Atenas o tenían esas filosofías en Atenas. Entonces, una cosa es que el libro de los Hechos muestre lo que las personas a quienes se les predica creían y practicaban, y otra cosa es que los cristianos crean y practiquen esas cosas. ¿Me explico? Entonces, usted ve a Pablo predicando a los judíos en las sinagogas, eso es normal. Pues, ¿dónde quiere que les predique? Si en la sinagoga es donde se predica a Moisés, donde se reúnen los judíos, y va a predicarle a los judíos, pues va el día de reposo a predicarle a los judíos. Por ejemplo, si usted entra a un templo católico a predicar yendo en domingo, ¿qué quiere decir? ¿Que los adventistas guardan el domingo? ¿Verdad que no? El hecho de que usted vaya a predicar en domingo no significa que los adventistas guarden el domingo. De la misma manera, el hecho de que los predicadores en el libro de los Hechos prediquen en las sinagogas en día de reposo no significa que los cristianos guardan el día de reposo. Yo no dije tampoco que el evangelio comienza en Mateo capítulo 28, Elí. Lo que yo dije fue que las condiciones para ser miembros de la iglesia de Cristo las entregó a los apóstoles en la gran comisión para que fueran a predicarlas a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que yo dije, Eli. Mucho cuidado, no hay que tergiversar las palabras de su servidor. Luego usted fue a Hechos 11:26 y nos dijo que nos dio unas fechas ahí, pero no nos explicó nada de eso. Después se brincó a Hechos capítulo 2 y nos estuvo diciendo ahí que efectivamente ahí comenzó la iglesia, y tiene razón usted. En el versículo 47 dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué fueron añadidas? ¿A la ley judía, a la ley de Moisés? No. Dice la escritura que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, al cuerpo de creyentes, a la iglesia de Cristo. Luego usted hizo una exposición de Hechos capítulo 1 en adelante y pues dijo varias cosas incorrectas, mi estimado Eli. No sé si me alcanza el tiempo, pero usted habló ahí en Hechos capítulo 1 y yo le voy a pedir por favor, para que usted interprete correctamente el libro de los Hechos, subraye usted en el versículo 2, donde dice que Jesús, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, ¿a quiénes, estimado Eli? ¿A quiénes? ¿A 500 hermanos? ¿A muchos hermanos? No, a los apóstoles. Subraye usted ahí en el versículo 2, subraya quién, con quién estaba Cristo hablando, con los apóstoles, estimado Eli. Y lo dice, ¿a quiénes? En el versículo 3, ¿quiénes son? Versículo 2, son los apóstoles, a quienes después de haber padecido se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos. ¿Quiénes? No 500 hermanos, Elí, sino los apóstoles, que dice el versículo 2, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros, ¿quiénes? Los apóstoles del versículo 2, estimado Eli. El antecedente gramatical, el sujeto antecedente son los apóstoles. A ellos se les hizo la promesa de que serían bautizados con el Espíritu Santo, estimado Eli. Bautizados con el Espíritu Santo, estimado Eli. Entonces no fueron 120 ni 500 los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, sino solamente los 12 apóstoles. ¿En qué día cayó Pentecostés, estimado Eli? ¿En qué día? Usted nos dijo, ¿en qué día cayó Pentecostés? En el día de Pentecostés. No, usted nos diga el día. Díganos si fue en sábado. Yo quiero que se atreva a decir si fue en sábado que cayó el día de Pentecostés, si fue en sábado cuando el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2 recibieron el Espíritu Santo, si fue en sábado el día de Pentecostés que se predicó el Evangelio, y si fue en sábado que se bautizaron como 3,000 personas. Yo quiero que usted se atreva a eso. Adelante, a ver qué le dice Scofield. O ver qué le dicen sus notas, a ver si en Hechos capítulo 2 el día de Pentecostés comenzó en sábado, y usted se va a dar una gran sorpresa. Usted también habló de que en Hechos capítulo 2 comenzó la iglesia cristiana. Estimado Eli, esa iglesia no existe en la Biblia. La iglesia cristiana no existe en la Biblia. La palabra cristiana es un adjetivo, estimado Eli.
cristiana. Ese es un adjetivo. Pero la palabra cristiano solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento y es un sustantivo, no un adjetivo. En Hechos 11:26 dice que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristianos, Eli, no iglesia cristiana. Iglesia cristiana es una secta religiosa de los tiempos modernos, pero no existe la iglesia cristiana. Existe la iglesia y punto. Usted la puede ver. ¿Cómo se llama la iglesia en Mateo capítulo 16, versículo 18? ¿Qué dice ahí? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué nombre le puso? No tiene nombre, estimado Eli. Es nada más la iglesia. En Hechos capítulo 2, ¿cómo se llama la iglesia a la que eran añadidos los creyentes? No dice, ¿verdad? Nada más dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Ve? La iglesia no tiene denominación, estimado Eli, no tiene nombre. Entonces, cuando usted habla de cierta iglesia cristiana, pues está hablando fuera del Nuevo Testamento. Y luego usted me pregunta, ¿por qué no persiguieron a Pedro y a Santiago y a ellos? ¿Por qué no los persiguieron, estimado Eli? Ahí está la respuesta en Hechos capítulo 3 al capítulo 4. Sí los quisieron perseguir, estimado Eli. Si nos movemos a Hechos capítulo 4, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, los intimaron, los amenazaron, Eli, los golpearon, Eli, así los persiguieron. Ahora, si se fija en el versículo 17, ahí tenemos la razón por qué no les pudieron hacer mucho, Eli. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Se fija, en el versículo 16 dice, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, fíjese bien lo que dice ahí el versículo 16, porque de cierto señal manifiesta, así dicho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Los líderes religiosos judíos no podían negar la señal milagrosa que hizo el apóstol Pedro sanando al cojo. No podían negar esa señal. Por eso no podían hacer más, sino solamente amenazarlos, sino solamente intimidarlos, ¿verdad? Para que no siguieran predicando en el nombre de Jesucristo, estimado Eli. Entonces usted ahí quiso fabricar un argumento, pues que no se sostiene. Luego usted se brincó hasta Hechos capítulo 10, y nos dice que Cornelio era cristiano cuando recibió el Espíritu Santo. No, Eli, eso no dice la Biblia, Eli. El apóstol Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Tiene que sujetarse a lo que está escrito, Eli. Mire, vamos a leer ahí Hechos 10 en el versículo 47 para que usted entienda por qué Cornelio fue lleno del Espíritu Santo, por qué el Espíritu Santo cayó sobre él y sobre los suyos. Ahí va a estar la razón, Eli, y usted es una persona inteligente, usted va a comprender por qué sucedió eso aquí, por qué fue este caso así. Dice la escritura en Hechos capítulo 10 en el versículo 47. Dice ahí la Biblia, entonces respondió Pedro, fíjese bien, esto lo dijo Pedro una vez que vio que el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y los suyos. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Sí entiende el argumento, estimado Eli? Acuérdese que Pedro fue con los de la circuncisión, con judíos, con cristianos, pero eran de origen judío. Y hasta ese tiempo ellos no entendían que también los gentiles podían ser agregados a la iglesia. Muchos judíos de ese tiempo creían que la iglesia era solamente para judíos. ¿Cómo les iba a convencer Dios de que también los gentiles son agregados a la iglesia? ¿Cómo? Con una señal milagrosa. Acuérdese lo que dice Pablo, los judíos piden señales. Ellos no van a ser convencidos con argumentos, ellos necesitan ver señales para ser convencidos. Y entonces es que cae el Espíritu Santo sobre Cornelio y los suyos. Y entonces Pedro dice, a ver, mis estimados amigos, mis estimados hermanos, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Muy bien, entonces estaba terminando mi argumentación con el caso de Cornelio en Hechos capítulo 10, donde Eli decía que Cornelio se hizo cristiano cuando recibió eso no enseña Hechos capítulo 10. En el versículo 47 se explica el motivo por el cual Cornelio y los suyos recibieron el Espíritu Santo. Dado que Pedro iba acompañado de personas que creían que los gentiles no podían ser añadidos a la iglesia, Dios con esta señal los convenció de que los gentiles podían ser bautizados y ser miembros de la iglesia del Señor. Entonces, por eso Pedro dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Mi estimado Eli, el apóstol Pedro no bautizaba a cristianos.
bautizaba a personas que eran inconversos, personas que no eran cristianos. Mateo 28 manda a bautizar a personas para que sean hechas discípulos. Dice, y de hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? ¿Cómo? Bautizándolos. Una persona sin bautismo no puede ser cristiano. También en Hechos capítulo 22, en el versículo 16, el apóstol Pablo se le dijo, ahora bautízate y lava tus pecados. Fíjese que aunque el apóstol Pablo había visto al Señor resucitado, no era cristiano todavía, ni sus pecados estaban perdonados. Necesitaba ser bautizado para el perdón de sus pecados, y por eso Ananías le dijo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, en Hechos 10:47, estimado Elí, Cornelio no se hizo cristiano en recibir el bautismo del Espíritu Santo. Recibió el bautismo del Espíritu Santo para convencer a los cristianos de origen judío que él también debía ser bautizado, y efectivamente así fue. Esos hermanos no pudieron objetar, no pudieron oponerse a que Cornelio recibiera el bautismo que mandó Cristo en la Gran Comisión y que predicaban los apóstoles, que es el bautismo en agua. Entonces, estimado Lee, la Biblia no nos enseña, no nos muestra que los cristianos deben guardar el día de reposo. Usted ha estado con otros temas, como en el debate pasado, usted ha andado en varios temas, tocando varios asuntos, tal vez por la confusión que hay en su mente sobre lo que yo creo, pero lo que debe hacer, estimado Lee, le aconsejo, es que se centre en la cuestión bajo consideración. ¿Deben los cristianos guardar el día de reposo? Hasta el momento no lo ha aprobado, y esperemos que en su siguiente intervención así lo haga. Estimado Josué, muchas gracias. No quiero tampoco abusar del tiempo. Adelante. Listo. Bueno, quisiera antes de comenzar, el hermano me hizo una pregunta, dice que que en Hechos 2 dice que allí no habla de 500 personas. Por supuesto, en Hechos 2 no habla de 500 personas, pero el libro de Pablo explica en el libro de Corintios, eso fue lo que mostré hace un rato yo. Miren, el libro de Corintios, en el capítulo 15, comenzando del versículo 12 en adelante vamos a recibir. Mire, 1, dice el 1. 15:1. Noten, aquí está el evangelio que Pablo predicaba en la iglesia de Corinto. Y dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis, noten lo que dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no lo retienen, creísteis en vano. Dice. Ahora, noten lo que dice después. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí de Cristo. Mire, ¿qué es lo que enseñaba Pablo? Lo mismo que recibió de Cristo. Dice, que Cristo murió por nuestros pecados. Amén, gloria sea a su nombre. Y que Cristo hizo eso conforme a las Escrituras. Ahora dice ahí, y que fue sepultado, versículo 4, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Ahora dice aquí, y después se le apareció a Cefas. Por supuesto, ya sabemos muy bien que quien se le apareció por primero fue a María Magdalena y a las mujeres. Pero aquí complementa el dato Pablo para que nosotros tengamos el cuadro completo. Y dice que se le apareció a Cefas, quien es Pedro, ¿no? Se le apareció en una forma particular a él. Y después dice que se le apareció a los 12. Ese incidente lo tenemos en San Juan capítulo 21. Ahora, y en el capítulo 20. Ahora, noten lo que dice después de eso. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Cuántos habían juntos? A la vez. Dice, apareció Cristo a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Escribe Pablo en el tiempo cuando le escribe de la iglesia de Éfeso, le escribe a la iglesia de Corinto
Y dice Pablo, en el tiempo ese en que él estaba escribiendo a la iglesia de Corinto, dice que habían más, muchos todavía vivían. Ahora le pregunto y ahora me va a responder, hermano. Quiero que me responda esta pregunta. Ya le hice dos preguntas que no me ha respondido. Una, ¿cuáles eran las costumbres específicas que enseñaban en la iglesia de Filipos? No me ha contestado. Las que Pablo enseñaba y que no les era permitido ni recibir ni hacer a los filipenses, pues eran judíos. Y la otra pregunta es, la que le quiero hacer es, ¿cuándo es que estos 500 se reunieron? ¿Dónde? ¿Y qué fue la instrucción que recibieron ellos en esta ocasión? Quiero que me muestre usted en este capítulo 15 dónde enseña eso. Ahora, regresando, quería corroborar eso, porque a mí me gusta presentar lo que yo presento con pruebas. Aquí dice claramente que se les apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y dice después que después de eso se le apareció a Jacobo, que era el hermano de Jesús, ¿no? Santiago, el que aparece en Hechos capítulo 15. Jacobo de Hechos 15 y de Gálatas también. Y después dice, se le apareció a todos los apóstoles. Y al último, y termina diciendo aquí Pablo, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. Ahí está. Muy bien, vamos al libro de los Hechos, al capítulo 1. Una cosa es segura, estimado Eli, en Hechos capítulo 1 no se apareció a 500 hermanos. Ahí dice claramente, en Hechos capítulo 1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. ¿A quiénes? El contexto explica, a los apóstoles. Y estando juntos, ¿quiénes? ¿Qué dice el contexto, estimado Eli? Acuérdese que todo texto fuera de contexto es puro pretexto. Y estando juntos, ¿quiénes? Los apóstoles. Entonces se apareció a los apóstoles. En Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, si usted se fija, dice en Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes? El versículo anterior explica que son los apóstoles. Entonces llegó el Espíritu Santo y vamos a ver lo que dice aquí la Escritura en Hechos capítulo 2, en el versículo 14. Entonces Pedro poniéndose pie, ¿con quién? ¿Con los 500 hermanos? ¿Con los 11 o con los 120? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Entonces Pedro poniéndose pie con los 11. 11 más Pedro, ¿cuántos son, Eli? Usted sin duda sabe sumar, ¿verdad? 11 más Pedro son 12. Entonces, ¿cuándo se apareció Cristo a los 500? La Biblia no lo dice. Pero lo que sí sabemos es que en Hechos capítulo 1 apareció a los apóstoles y en Hechos capítulo 2 fueron los apóstoles los que recibieron el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, el apóstol Pablo está hablando acerca de la resurrección de Cristo y en el versículo 6 usted debe subrayar la palabra después. ¿Después de qué? Después, según el versículo 5, después de que apareció a los apóstoles. Después que apareció a los apóstoles, después apareció a los 500, pero fue después. Entonces usted subraye eso, Eli. Usted subraye. Usted dice que me hizo dos preguntas. Una ya se la contesté, que no apareció a 500 en Hechos capítulo 1, y la segunda también ya se la contesté con respecto a las costumbres. ¿Quiénes hablaron de costumbres, estimado Eli? ¿Quiénes hablaron de costumbres? Ahí en Hechos capítulo, en el libro de los Hechos, donde usted mencionó ahí en Filipos, dice ahí la Escritura en Hechos capítulo 16, versículos 20 y 21. ¿Quiénes hablaron de costumbres, estimado Eli? ¿Quiénes? ¿No fue Pablo? ¿No fue Pablo, estimado Eli? Si considera con cuidado el texto bíblico, la palabra costumbre no es una palabra que usa Pablo para hablar de su enseñanza. Es la palabra que los amos de la joven poseída usaron para acusar a Pablo ante los tribunales. Hechos 16, 20, 21, léalo bien. Fíjese bien, es una acusación que están presentando estos hombres perversos. Estos hombres, siendo judíos, dicen ellos, siendo judíos, o sea, Pablo, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres. ¿Quiénes usan la palabra costumbre? No es Pablo, estimado Eli.
son los amos de la joven poseída. Y dice, alborota nuestra ciudad, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos ¿qué cosa? Somos romanos. La religión judía era permitida en esos lugares, pero no era permitido por ley hacer prosélitos del pueblo romano, estimado Elí. Entonces, lo que estos hombres quieren hacer, echando mano a un supuesto patriotismo, ¿verdad? Que es mentira, ellos estaban interesados en el dinero que les dejaba esa muchacha. Acusaron a Pablo de estar enseñando costumbres judías allí, pero era falso, era mentira. Lo que Pablo estaba haciendo era predicar el evangelio, mi estimado Elí. Entonces, usted se equivoca terriblemente cuando dice que Pablo estaba enseñando ciertas costumbres judías. No, señor. ¿Acaso era una costumbre judía bautizar a las personas, estimado Elí? Era una costumbre judía ir por todo el mundo y predicar el evangelio y ser bautizadas las personas. Cuando Pablo predicó a Lidia y a su familia, dice la Biblia que fueron bautizadas ahí en el contexto. Usted nos diga si esa era una costumbre judía. Andaban los rabinos bautizando personas, predicando a Cristo, predicando que fue sepultado, resucitó y pidiendo a las personas que se bautizaran. Enseñaban los rabinos que hay que tomar la cena del Señor cada primer día de la semana, como dice Hechos 27. Enseñaban los judíos que había que ofrendar cada primer día de la semana, como dice 1 Corintios 16. Claro que no, mi estimado Eli. Entonces usted tiene que entender que los que hablan de costumbres ahí en ese texto no es Pablo, son los amos de la muchacha que está poseída. Pero muy bien, termino con estas dos preguntas para Elí. Número 1, ¿él mata a las personas que no guardan el día de reposo o qué hace la iglesia adventista con esas personas que no guardan el día de reposo o que quebrantan el día de reposo en su iglesia? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué se debe hacer con las personas que quebrantan el día de reposo? Muchas gracias. Bueno, le contesto en primer lugar la pregunta que usted hace. Mire, hermano, tenemos que entender una cosa. Los juicios los da Dios. En la Biblia están los juicios de lo que se debe de hacer con alguien que viola el sábado. Ahora bien, ¿quién era el autorizado a cumplir ese juicio? ¿Lo hacía el pueblo común o lo hacían los jueces que habían entre el pueblo? ¿Quiénes lo hacían? Bueno, para que usted entienda, la obra, Dios estableció jueces entre el pueblo de Israel cuando ellos estaban bajo la teocracia de Dios, bajo el gobierno de Dios, bajo el reino de Dios. Ellos tenían que hacer juicio conforme a la voluntad de Dios. Y el decreto de Dios era que el que violara el sábado, y es el mismo, porque no ha quitado ese mandato. El mandato es, el juicio es que el que viola el sábado debe de ser muerto. Pero quien debía de cumplir la sentencia era los jueces de Israel, no era cualquier gente del pueblo. Esos jueces, ese juicio que Dios dio a los jueces, al ellos ser entregado a los gentiles por no cumplir con el mandato de Dios, por mostrarse ineptos para cumplir con lo que Dios dijo, Dios les quita. Al entregarlos a los babilonios, Dios les quita esa potestad y ahora los hace súbditos de los paganos, de los gentiles, comenzando desde el imperio babilónico. De ahí para acá, nadie podía hacer un juicio de matar a nadie si no fuera del imperio babilónico, del imperio medo-persa o del imperio griego. Por eso es que nadie podía matar en el tiempo de Cristo a nadie por ninguna ley judía. Tenía que ser aprobado, cualquier decreto de muerte tenía que ser aprobado por Roma, porque estaban bajo el gobierno de Roma. Ahora bien, todo ese sistema, hermano, todo ese sistema de juicio que Dios dio, lo quitó con una intención para que aprendamos nosotros que el único que hace juicio es Cristo. O sea, ahora Cristo es el que va a hacer juicio y Cristo va a aplicar el mismo juicio de Dios que él mismo dio en el Antiguo Testamento, que el que viola el sábado tiene que morir. Eso lo dará Él, no yo. Él es el que ha dado ese juicio. Él lo va a hacer cumplir. Él va a hacer morir a todo aquel que viola su santo sábado, teniendo el conocimiento que usted debería de tener. Ahora bien, he contestado mi pregunta, ahora puede ser otro tema mucho más amplio.
volviendo ahora, hermano, a Hechos 16, cuando allí habla, dice, ahí claramente están acusando a Pablo y a Silas de que ellos enseñaban costumbres, ellos las enseñaban, ellos dicen, ahí no dice que y ni tampoco Pablo dice que no hicieron eso. Y las únicas dos costumbres que enseña la Biblia que hacían, que eran etos en la Biblia, era guardar el sábado y guardar la Pascua, cosa que hicieron aquí en el capítulo de Hechos 16, 13, que se muestra claramente que Pablo, conforme a la costumbre que tenía, guardaba el sábado. Sí, en todas las iglesias donde él iba, en todas las sinagogas, porque Pablo no guardaba ningún día ajeno a lo que Cristo guardó. Cristo guardó el sábado para darnos ejemplo. Lo mismo hizo Pablo para seguir con el ejemplo de Cristo. Por eso es que, y por cierto, usted me preguntó también, le voy a responder. Usted me preguntó en qué día fue que fue derramado el Espíritu Santo. Le digo, hermano, fue en un sábado. Escuche, ahorita voy. Mire, fue en un sábado, pero no en un sábado semanal, sino en el sábado de la fiesta del Pentecostés, que en el día de la semana, en ese año cayó en un primer día de la semana. ¿Le quedó claro? Bueno, tengo otra pregunta. Quiero que me muestre cuál fue la ley que dio, cuál fue el decreto que dio Claudio en contra de los cristianos y por qué los cristianos tuvieron que salir de Roma. Eso lo hice anteriormente y no me lo contestó. Muy bien, nuestro amigo Eli, le pregunté qué hacía la iglesia adventista con respecto a los que quebrantan el día de reposo y pues nos dijo que nada, no hacen nada, porque no pueden hacer nada, a pesar de que la ley dice que deben morir. El que quebranta el día de reposo debe morir, eso es lo que dice la ley. Eli dice que Eli dice que deben de ser los jueces, eran los jueces, ¿verdad? Los que dictaminaban eso. Después nos dijo que era el imperio babilónico, después nos dijo que era el imperio romano, después nos dijo que no sé si tengan que ser las leyes humanas ahora las que rigen, pero no es así. La Biblia claramente muestra que cuando alguien quebrantaba el día de reposo, la pena era la pena capital, ¿verdad? Entonces, como la iglesia adventista no puede lidiar con esto, pues tuvo que hacer el malabarismo de tener que inventar esto de que no tienen que ser las leyes las que lo determinan, ¿verdad? Pero ¿citó la Biblia? No citó la Biblia. Tenía que respondernos a la luz de la Biblia y no citó la Biblia en ninguna parte. Ahora, es verdad que en Hechos 16 está la palabra costumbre, pero no dice que Pablo era lo que estaba enseñando. Eso es lo que dicen los amos de la joven que estaba poseída. El hecho de ser acusado de enseñar tal o cual cosa no significa que uno esté enseñando eso. Acuérdense que Pablo era acusado de muchas cosas que él supuestamente enseñaba. Lo acusaban de enseñar en contra de Moisés, en contra de las tradiciones, en contra de muchas cosas. Lo acusaban de muchas cosas, pero no eran ciertas. Era falso. Entonces aquí el hecho de que lo estén acusando de algo que supuestamente le enseña, cosa que no es verdad, era una mentira, era falso, era una falsa representación de parte de ellos. Ahora nuestro amigo Eli dice, es que ahí está la palabra griega etnos y ahí incluye el día de reposo. Bueno, si en Hechos capítulo 21 ya vimos que los ancianos de Jerusalén determinaron que los gentiles no guarden las costumbres, Eli, no guarden las costumbres. Etnos es la misma palabra griega. Si usted tiene un Nuevo Testamento griego, usted puede ir y verificar ahí, donde claramente dice que en Hechos capítulo 21, versículo 21 está la palabra costumbres en griego, pero en el versículo 25 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado que no guarden nada de esto. Si usted está hablando de que etnos es esa palabra que incluye el sábado, entonces aquí etnos, dicen los ancianos, son cosas que los gentiles no debemos guardar, estimado Eli. Sea consecuente. Usted dice etnos, bueno, ahí dice etnos, y ahí dicen los ancianos que los gentiles no deben guardar
nada de esas cosas. Entonces, ahí está su respuesta, ¿verdad? Entonces, dice que el día de Pentecostés le costó mucho trabajo reconocer que el día de Pentecostés fue domingo. Fue domingo, esa es la verdad. Fue el primer día de la semana, fue el domingo. El Espíritu Santo cayó en domingo, se predicó el Evangelio en domingo, se convirtieron como 3,000 personas en domingo. Cristo añadió a la iglesia en domingo a las personas. Entonces, mi estimado Eli, ¿verdad? Usted había dicho en qué día ocurrió el día de Pentecostés y dijo, pues en el Pentecostés. No, hay que reconocer en domingo, ¿verdad? Lo puede hacer, usted lo puede hacer el primer día de la semana, el domingo. Como el primer día de la semana es cuando se reúnen los cristianos en Hechos 27, ¿verdad? Si es el primer día de la semana, es el domingo, el primer día de la semana, Hechos 27. Primera los Corintios 16, cuando se hacen colectas, el primer día de la semana, el domingo. Y así, ¿verdad? Entonces, es evidente que nuestro amigo Lee no ha podido demostrar que los cristianos deben guardar el día de reposo. Ahora quiere que yo le pregunte, ¿cuál fue el decreto de Claudio? ¿Y Claudio qué? ¿Fue inspirado por el Espíritu Santo? ¿O qué? O sea, ¿qué tiene que ver Claudio con la enseñanza del Nuevo Testamento? Lo que haya decretado Claudio no prueba que los cristianos deben guardar el día de reposo. Si un gobernante, por ejemplo, estimado Eli, de pronto ahora en este tiempo, ¿verdad? Ahí donde usted vive, dice, todos los cristianos que van a morir y se acabó el domingo, ya se acabó el día de culto para el domingo y todos los cristianos van a morir y se desata una persecución contra todas las personas que traen una Biblia. Usted se va a esconder aunque no guarde el día domingo, porque sabe bien que es peligroso y que hay un delito nada más por traer una Biblia. Entonces, lo que ha decretado Claudio no prueba que los cristianos, según el Nuevo Testamento, deben guardar el día de reposo. Estimado Eli, así como reconoció que el Pentecostés es domingo, reconozca que lamentablemente usted no ha podido probar que los cristianos deben guardar el día de reposo a la luz de las Escrituras. Muchas gracias. Ok. Miren, hermanos, Cristo no vino a enseñar nada contrario a la ley de Dios. Nada. Cristo vino a honrar la ley de Dios Padre, que es la misma ley de Él, porque Él mismo la dio. Y en el culto que Dios estableció en el santuario, que era una figura del santuario celestial, en ese culto, los días asignados y señalados por Dios de culto estaban claramente explicados en Levíticos 23, en Éxodo 23, en Levítico, en Deuteronomio 16, al igual que en número 28 y número 29. Ahí está el culto, los días de culto que Dios señaló para que se le honrara a Él en su santuario, que era una figura del santuario celestial. Ahora bien, cuando Cristo viene aquí, Cristo viene a cumplir con todo ese sistema y a obedecerlo y a enseñarnos a nosotros a hacer lo mismo. Él viene a enseñarnos cómo guardar el sábado correctamente, no de acuerdo a tradiciones o a costumbres judaicas ajenas a la palabra de Dios, sino de acuerdo a lo que es la palabra de Dios, de acuerdo a lo que es el plan de Dios. O sea, Cristo viene a quitar todas esas tradiciones que eran ajenas a la palabra de Dios para que ahora nosotros guardemos su palabra. Por supuesto, y aquí es donde entra. Mire, el hermano confunde todas las cosas. Por ejemplo, en Hechos 21 habla de que, ahí está hablando de costumbres, sí, pero ahí está hablando de costumbres que se hacían en el templo. Está hablando en una forma específica de la circuncisión y está hablando del sistema de ritos que habían en Jerusalén en el templo, que eran parte del sistema que caducó cuando Cristo muere. Porque al morir Cristo, por eso es que el velo del templo se rasga en dos. ¿Para qué? Para mostrar que ese templo ya no más era un templo santo. Al salir Cristo, que era la gloria de Dios verdadera, al salir Cristo de Jerusalén y darle muerte a Cristo, el templo mismo de Jerusalén es condenado ahora a ser destruido, a ser ¿qué? Rechazado por Dios. Y ahora Cristo inaugura un nuevo templo
un nuevo sacerdocio en el cielo, en el cual ahora es la realidad, de lo cual antes estaba ilustrado. Ahora, en el capítulo es importante que él me muestre cuál fue el decreto que dio Claudio, porque de esa manera vamos a entender el por qué en Hechos 18, Aquila y Priscila tuvieron que salir de Jerusalén, perdón, de Roma. Note cada sábado, y note, hermano, vaya usted, es más, les voy a, no sé si tengo aquí, no tengo, bien se los puedo mostrar en la Biblia, para que ustedes vean las palabras. Lástima que no tengo la Biblia aquí, pero solamente quiero que ustedes vean algo. Miren, en el libro de Hechos, en el capítulo 18, pero voy a leerles porque no me va a quedar tiempo a mostrarles esto en la Biblia, en los originales griegos. Noten lo que dice ahí, en el versículo 2. Y halló, dice Pablo, a un judío llamado Aquila, natural de Ponto. Ponto era lo que ahora es Turquía, allá cerca de las montañas, allá por Monte Everest. Ponto, y era Ponto, recién venido de Italia, dice, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ello. Entonces, ¿por qué tuvo que Aquila y Priscila, que ya era un cristiano convertido, ya había aceptado a Cristo, ya había sido bautizado, por qué él tuvo que salir de Roma? Y ahora noten lo que dice, y después de eso noten lo que pasa, dice ahí, versículo 3, y dice, y discutía en la sinagoga todos los días sábados, y persuadía a judíos y a griegos. Noten, aquí está predicando, está enseñando en la sinagoga a judíos y a griegos, porque no había diferencia, pero estaban note lo que dice ahí, hermano, y aquí lo que escribió Lucas es cada pleno sábado, o en otras palabras, que guardaban el sábado completo desde la hora de la puesta del sol hasta la puesta del sol, porque la palabra pan significa pleno, pan sabatón, todo pleno o cada pleno sábado discutía o enseñaba Pablo la palabra con ellos. Y eso lo hace por 1 año y medio. Muy bien, muchas gracias. Nuestro amigo le dice que Cristo no enseñaba cosas contrarias a la ley y eso no se discute, ese es un falso debate. Él enseñaba cosas diferentes a la ley, aunque no contrarias a la ley. Algo puede ser diferente, pero no necesariamente contrario. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, Cristo habló del nuevo nacimiento. Eso no lo enseñaba la ley. Por ejemplo, en Mateo 28 habló acerca del bautismo a todas las naciones. Eso no lo enseñaba la ley. Entonces, Cristo sí enseñó cosas diferentes a la ley, aunque no eran contrarias a la ley. Luego nos habla del Levítico, del templo, y nos dice que era figura, pero Él escoge qué cosas son figuras, ¿verdad? Él escoge. Él no quiere aceptar que el día de reposo era un tipo, era una figura también de algo celestial, del reposo celestial que gozaremos los cristianos cuando Cristo venga. Además de que no nos presentó ningún texto bíblico para sus argumentos. Luego él sigue confiando en la palabra etnos, costumbres en el templo, ¿verdad? Y nos dice que no, que se tiene que hacer una distinción entre la circuncisión y el sábado. ¿Por qué? Si son parte de la ley, o toda la ley, o nada de la ley, estimado Eli. ¿Qué fue lo que caducó? Toda la ley. ¿Qué fue lo que cambió? La ley. Usted quiere que solamente algunas cosas de la ley, usted quiere escoger algunas cosas, pero la Biblia no habla en esos términos. La Biblia habla de que si uno quebranta una parte de la ley, quebranta toda la ley. Por consiguiente, si uno caduca una parte de la ley, entonces caduca la ley. Lo que se le hace a una parte del cuerpo, se le hace al cuerpo, estimado Eli. También en Hechos capítulo 18, en el versículo 2, usted sigue ahí con Claudio, ¿verdad? Usted sigue ahí aferrado con Claudio, pero vamos a leer lo que dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que pues había salido, ¿verdad?, por este decreto, pero dice al final del versículo 2, que todos los judíos saliesen de Roma. ¿Quién es Elí?
todos los judíos, independientemente de si son cristianos o no, todos los judíos, si un gobernante dice, todos los mexicanos salgan de Estados Unidos, aunque sean cristianos o adventistas o mormones o testigos, tienen que salir de Estados Unidos, pero eso no quiere decir que todos los mexicanos en Estados Unidos son de una sola religión. Entonces, estimado Eli, usted se equivoca terriblemente ahí. Ahora, dice también en el versículo 3, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos. Y usted dice que Pablo discutía en la sinagoga en el versículo 4, ¿verdad? Discutía en la sinagoga, ¿dónde, Eli? En la iglesia. Ahí con los hermanos de la iglesia, ¿verdad que no? Claro, Dice, en la sinagoga, estimado Eli, en la sinagoga de los judíos, el día de reposo, porque los judíos se reunían en la sinagoga el día de reposo. Y el texto explica, estimado Eli, persuadía a quiénes, a judíos y a griegos, ¿se fija? No hay cristianos ahí, estimado Eli. Usted está metiéndole a la Biblia algo que no dice. En el versículo 6 dice, pero poniéndose y blasfemando estos, ¿quiénes? ¿Los cristianos estaban blasfemando, estaban oponiéndose los cristianos? ¿Quiénes, estimado Eli? Los judíos. Algunos de los judíos que estaban en esa sinagoga se oponían a la predicación del evangelio. Entonces, estimado Eli, usted insiste, usted no ha entendido el punto. Predicar el día de reposo en las sinagogas a judíos, eso no prueba que los cristianos deben guardar el día de reposo, estimado Eli. Usted solamente se fija en qué lugar y cuándo predicaba Pablo a los judíos. Eso es todo lo que usted tiene, estimado Eli, no tiene más. Y entienda, por favor, yo no estoy diciendo que el libro de los Hechos no sea para los cristianos. Lo que estoy diciendo es que Pablo predicaba en las sinagogas el día de reposo, absolutamente en el día de reposo, porque ese día era cuando se reunían ahí los judíos para culto a Dios. Entonces, pero eso no prueba que los cristianos se reunían en sábado, estimado Eli. Eso no prueba que los cristianos deben guardar el día de reposo, Eli. Necesita cambiar sus lentes, Eli. Necesita quitarse esos lentes del adventismo del séptimo día y dejar que la Biblia alumbre su entendimiento, estimado Eli. Quite los credos, deje que la Biblia, dijo el apóstol Pablo, que cuando se conviertan a Cristo, todos los que practican ese culto de Moisés, ese culto de la ley, cuando se conviertan a Cristo, el velo se quitará. Entonces, estimado Eli, yo le aconsejo que cada vez que usted lea la Biblia, deje un poquito de lado esa teología que usted ha recibido para que pueda alumbrarle la luz del Evangelio y entonces sea salvo. Muchas gracias. Volviendo a la Biblia.